Está bien, perfecto. Y nos vemos en un rato. Saludito. Sí, perfecto. Bien, bueno, entonces compartir pantalla, comenzar transmisión. Ahí estamos, acá estamos. Bien, entonces vamos a empezar con la práctica 8 de integrales múltiples. Y al final de todo, si nos queda un poquitito de tiempo, volvemos sobre la práctica 7 si tienen algún ejercicio que quedó ahí dando vueltas, ¿sí? Bien, empecemos con integrales dobles. Entonces, ahí está. Integrales dobles. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio 1B. Dice, grafique las siguientes regiones planas y calcule su área mediante una integral doble. Bien, y entonces tenemos que graficar, el área, digamos, la región es esta. X más Y menor o igual que 2, ¿bien? Y menor o igual que X, e Y mayor o igual que 0, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, primero graficamos y después calculamos, ¿sí? Entonces, tendríamos que plantear las rectas. Esto es en X, digamos, estamos en el plano, X, y tenemos la recta. Bueno, tenemos Y mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces tenemos de acá para arriba, ¿no? Y mayor o igual que 0, ¿sí? Que sería la recta Y igual 0, el eje X, y sabemos que es para arriba. Después tenemos la recta Y igual X, ahí está, Y igual X, y sabemos que Y tiene que ser más chico que X, entonces vamos para este lado, ¿no? La X más grande que la Y o la Y más chica que la X es ese semiplano. Y después tenemos X más Y igual 2, entonces ponemos acá, qué sé yo, 2 y 2, y tenemos así. Esta recta es la recta X más Y igual 2, y la región, si queremos que X más Y sea menor o igual que 2, tiene que estar para este lado, ¿sí? Entonces, la región que queda es la siguiente. ¿Sí? Es esta región, ¿no? Esa es la que cumple, que Y es más grande que 0, o mayor o igual en realidad, ¿sí? Que Y es menor o igual que X, y que X más Y es menor o igual que 2. Es esta región, es un triángulo. Entonces, nos piden calcular el área. Bueno, ¿cuánto es el área? Ya que estamos, porque ya sabemos esta área, digamos, fíjense, tendríamos que ver este punto, digamos, ¿qué punto es este? Fíjense que este punto es ¿dónde? Si X más Y vale 2, pero al mismo tiempo X es igual a Y, entonces de ahí sale que X es igual a Y, justamente, que es igual a 1, ¿no? Entonces este es el punto 1 de X y 1 de Y. ¿Sí? Bien. Ese punto lo vamos a necesitar ahora. Pero bueno, ya que estamos a mano, sin integrales, a mano, sabemos que el área es la base por la altura dividido 2, así que esto tiene que ser una base de 2, ¿sí? Y una altura de 1. 2 por 1 dividido 2. Esto es 1, ¿no? Bien. Que el área nos tiene que dar 1 si lo hacemos mediante integrales, ¿sí? Así que ya sabemos que nos tiene que dar 1. Bien. Con una integral doble. Bien. Bueno, con una integral doble tenemos que pensar la región. ¿Se acuerdan? Cristina debe haberles hablado de esto de X simple o región tipo 1 y región tipo 2. Yo nunca me acuerdo de X. Esta es una región X simple en el sentido de que lo que nos conviene, es decir, el área de la región, ¿sí? Si es una integral doble, va a ser la integral. Podemos hacerlo como una integral de algo con una función con X y una función con... Ahora no importa, la integral puede ser así, de 1 diferencial
X diferencial Y. Esta podría ser una opción. ¿Sí? Es decir, primero integro en X y después integro en Y. Esa es una opción, ¿sí? O mejor dicho, o la otra opción podría ser que sea la integral entre A y B de una función que depende, en realidad, perdón, acá sería con Y, ¿no? Integral de una función que depende de Y y una función que depende de Y, ¿sí? Y acá sería de X y G de X. 1, ¿se acuerdan que para el área ponemos 1 y ahora al revés, de Y de X? Primero integramos con Y, esta sería la opción 2. ¿Sí? Es decir, primero integro Y, y luego X, y acá primero integro X, luego Y, ¿sí? En los integrales, es decir, el diferencial va de adentro para afuera. Primero acá es primero de X y después de Y. Diferencial de X, ¿sí? Entonces, ¿cuál integrar primero? Si X o Y, ¿sí? Y una se llamaba X simple y la otra Y simple. No importa el nombre, cuál es X simple. Esta sería X simple, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es ver qué vamos a integrar primero y qué vamos a integrar después. Entonces, lo dejo mirándolo. Si yo quisiera integrar primero en este caso va a ser primero la X y después la Y. Si quisiera integrar primero la Y y después la X, fíjense que tendría que separar el triángulo en 2 pedazos, ¿sí? Tendría que partir este triángulo en este pedacito de acá, hacer un área acá, y después hacer otra área acá, ¿sí? Eso es si hago primero la Y y después la X. Es decir, integro con respecto a Y y después con respecto a X. Entonces tengo que hacer como 2 áreas separadas. En cambio, si yo integro primero la X y después la Y, ¿sí? Ahí simplemente puedo hacerlo con un área. En este caso, ¿sí? En este caso, entonces, integro primero X y luego Y, ¿sí? Bueno, es decir, que en esta opción sería la opción 1, sería esta, ¿sí? Sería esta. Primero la X, opción 1. Bien. Y entonces, en el fondo, es lo que estoy haciendo es mirándolo desde acá, ¿sí? Desde allá, con una mirada, digamos, primero voy a decir cuáles son los límites, es decir, este límite, y voy a integrar después la Y, que va entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, el área va a ser, hago el dibujito acá de vuelta, para que no lo perdamos. En realidad es así, es un triangulito isósceles, ¿sí? Es así. Este es 1, este es 1. La Y, fíjense que va entre 0 y 1, ¿no? Acá es 0, la Y, y acá es 1, ¿sí? Entonces va entre 0 y 1. Y la X, ¿sí? La X, para cada Y, fíjense, para cada Y, si yo tengo una Y acá, para esta Y, la X se mueve entre acá y acá, ¿sí? Se mueve como el azul. Entonces yo tengo que decir, para cada Y, es decir, en función de Y, cómo se mueve la X, ¿sí? Y fíjense que párate de este punto, entonces vamos a hacer este punto así y este punto en verde, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y vas a poner así, una flechita, la Y. En función de una Y, fija, ¿cuánto es el puntito verde? ¿Cuánto es el puntito verde? La X inicial, el puntito azul, perdón. Esta sería la X en función de la Y. Y este sería la X en función de la X inicial y la X final, ¿sí? Entonces la X va a ir desde, fíjense, tengo que poner Y acá, ¿sí?
porque es la recta x igual y, esta. Entonces esta es x igual y. Entonces, dado un y, la x parte de x igual y, de y. Y llega hasta, vamos a ponerlo en verde si quieren, a x más y igual 2, es decir, a que la x vale 2 menos y. ¿Sí? Voy a borrarlo porque tienen como un montón de colores. Bueno, y ahora, ¿qué integro? Integro 1, porque es el área. Diferencial, lo primero es de x, después diferencial de y. ¿Sí? Voy a borrarlo un segundito y voy a ponerlo como corresponde con los colores. ¿Sí? Bien, era. Vamos a hacerlo así. Este es 1, la barrera, igual 1. Este es igual 0. ¿Sí? Y en azul tenemos esta, ¿no? Sería así acá. X igual y. Y en verde tenemos que X era, bueno, partir de acá, ¿sí? X es igual a 2 menos y, porque X más y es 2. Entonces, para un y en particular lo podemos poner en rojo, dado este y, yo tengo acá que la X es y, ¿no? Y que acá es la X es 2 menos y. ¿Sí? Fíjense lo que estoy poniendo. La X vale y. Bueno, quería en otro color, qué sé yo, no importa. No. Había en azul, había puesto. Que acá en este punto sería que la X es y. Y en el punto verde, que la X es 2 menos y. Y entonces la X se mueve entre y 2 menos y. Es decir, se mueve, fijo y, se mueve entre esto y esto. Por eso estamos. En las integrales dobles, triples, lo que cuesta nunca es calcular la integral, lo que cuesta es encontrar los límites de integración. Esa es la parte más complicada, aunque parezca mentira. Darse cuenta cómo voy a armar la integral, porque cuando yo ya armé la integral, entonces después integrar o sale fácil o directamente voy a una tabla. No ese es el punto. El punto es poder armar bien la integral. ¿Sí? Bueno, y entonces calculamos ahora esta integral. Es la integral entre 0 y 1 de la integral entre y 2 menos y de 1 diferencial x, y después esto sería así, ¿no? Diferencial y. Entonces, cálculo auxiliar. Esto es una pavada lo que estoy haciendo, pero no importa, lo hago por una única vez. La integral de 1 diferencial x es simplemente x, bueno, si es una indefinida más constante, ¿no? Bien. La integral de 1 diferencial x entre y 2 menos y es simplemente a la x darle los valores x igual y, x igual 2 menos y, hacer barrow, ¿no? X. Y como era la de arriba menos la de abajo, ¿no? Entonces es 2 menos y menos y. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es barrow, ¿no? Bueno, digo, ya a esta altura sí, pero por las dudas. Entonces tenemos la integral, entonces lo que nos va a quedar es que la integral entre 0 y 1 de 2 menos 2i, porque bueno, esto es 2 menos 2i. Ahora sí, diferencial i. Y esto es, qué sé yo, 2i menos i cuadrado entre 0 y 1, ¿no? Si quieren así, lo ponemos. Y esto es, en 1 da 1, en 0 da 0. Entonces esto es 2 por 1 menos 1 al cuadrado menos 0 menos 0. Bien, entonces esto dio 1. Bueno, por suerte nos dio 1. 2 menos 1. ¿Sí? Y ya está. Es eso, ¿sí? Como les digo, lo que es más difícil es encontrar los límites de integración, no integrar después, porque o si es una integral difícil se hace por tabla y si no, bueno, sale a mal, ¿sí? El punto es encontrar bien cómo plantear la integral. ¿Bien? Bueno. Entonces este era, según lo que tengo, un X simple. En realidad era que
la X dependía de la Y. No importa el nombre, ¿sí? Lo que importa simplemente es que ustedes puedan darse cuenta si tienen que integrar primero X y después Y, o primero Y y después X. ¿Sí? En este caso era primero. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer el 2. Grafique la región de integración y exprese la integral invirtiendo el orden de integración. Dice eso, bueno, que grafiquemos la región y que después hagamos al revés las cuentas. Y voy a hacer de vuelta el B. Fíjense que lo que me dice es que y tengo la integral entre 0 y 1 de y raíz de 2 menos y cuadrado, ¿sí? De una función desconocida, es decir, no me están pidiendo que integre, ¿sí? Fíjense, no me están pidiendo que integre, me están diciendo, plantearla de mostrar qué región, en qué región estás integrando F no la conozco, ¿no? Y hace invertir, porque acá lo tengo primero integrado con respecto a X, después con respecto a Y, me dice, bueno, y ahora invertirlo, ¿sí? Y hacerlo primero con respecto a Y y después con respecto a X. Déjenme buscarlo, aquí está. Entonces, primero hacemos la región. Fíjense, si es la I va entre 0 y 1 como antes, ¿no? Entonces acá tenemos I igual 0 y acá tenemos I igual 1. Entonces nos vamos a mover entre 0 y 1. Y la X se va a mover, fíjense, entre I y raíz de 2 menos I cuadrado. Bueno, si la X se mueve entre I y raíz de 2 menos I cuadrado, claramente acá tengo que poner, como en el ejercicio anterior, la recta X igual Y. La X se mueve, sí. Pero después, este pedazo lo podemos poner en verde, que la X, de acá vamos a sacar que la X es raíz de 2Y cuadrado. Esto ya no es una recta, eso es algún tipo de curva. Fíjense qué curva es. Paso la raíz como un cuadrado, no hay problema. 2 menos Y cuadrado, paso el Y cuadrado para el otro lado y nos queda que X cuadrado más Y cuadrado es 2. Es decir, es una circunferencia de radio raíz de 2, ¿no? Entonces, por cómo está, bueno, no puedo dibujar toda la circunferencia, voy a dibujar toda la circunferencia, sería... no sé si corte punto, habría que ver si corten ese punto en principio. Sí, bueno, corten este punto. Ahora vemos que corten este punto sería toda esta circunferencia, ¿sí? Y la región sería nada más que esto. Sí, un círculo. Sí, un sector que es un octavo de un círculo de radio centrado en el 0, en el origen, y de radio raíz de 2. Eso es, esencialmente. Entonces, la función f, que es desconocida, la estoy integrando en este sector. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense que este es el punto 1, 1, ¿no? Porque la Y es 1, así que la X es 1. Y fíjense que cumple, que también pasa la curva verde y la circunferencia cumple, ¿no? Porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es justamente 2. ¿Sí? Así que esto está bien. Se cortan justo ahí. Bien, entonces ahora me dicen, bueno, ahora expresalo como una integral donde primero va la Y y después va la X. ¿Bien? Y acá, en realidad, invirtiendo el orden, dice. Y el punto es que no es una región donde yo pueda poner primero la Y y después la X y tener una única integral. Lo que tenemos que hacer, por eso lo elegí, es dividir la región. Dividir, este es un triángulo, este triángulo, y después el otro pedazo, porque fíjense que la X yo puedo decir, a ver, vamos a pensarlo un poquito. Esta es raíz de 2, ¿no? Ese punto. Ahí equivale. Entonces yo podría decir, bueno, la X va entre 0, porque va entre 0 y raíz de 2, toda la región. Pero después tendría que ubicar la Y entre qué va y qué va con respecto a la X. Y fíjense que eso así como está no es posible en una única integral. Lo que me termina quedando es 2 pedacitos de integral, me queda.
Para el triángulo rojo, ¿sí? Va a ser la integral, ahí sí, la integral va a ser entre 0 y 1 de la x. La x se va a mover entre 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Y después la y, yo tengo que poner entre qué de x y qué de... se mueve. Entonces se va a mover, fíjense, perdón, pero... se va a mover entre la parte, el eje IX igual 0, se va a mover entre Y igual 0, y la Y se va a mover entre X o Y igual X. Entonces tengo que ponerla así. De la función desconocida, porque no voy a integrar de hecho simplemente, primero diferencial Y y después diferencial X. Esta es la región roja. Esto es rojo, región. Vamos a poner acá, región 1. Y después, podemos poner acá en verde, si quieren, la región 2. Región 2. A ver, miremos un poquito la región 2, cómo va. Va a ser, ahí la X se va a mover entre 1 y raíz de 2. Y ahora la Y, es decir, fija la X, fija un X acá, la Y se mueve de vuelta entre 0 hasta una cierta altura, ¿no? La Y se mueve. Le fijo el X, se mueve entre 0, así que esto está perfecto, hasta este punto. ¿Sí? Hasta ese punto de ahí, ¿no? Y este punto de ahí, ¿cómo se calcula? A ver, es una circunferencia, va a ser raíz, a ver, si yo tenía que x cuadrado más y cuadrado es 2, entonces puedo despejar la y en función de la x y cuadrado es 2 menos x cuadrado, y es raíz de 2 menos x cuadrado, en realidad va con módulo, pero como estoy trabajando con y positivo, me queda así. ¿Sí? Entonces me queda 2 menos x cuadrado. De la función desconocida, diferencial y, diferencial x. Esta es la región 2. ¿Sí? Bien. Entonces, la integral, es decir, así planteado, la primera integral es más sencilla que la segunda, ¿no? Porque la segunda integral en realidad son dos integrales separadas. Pero puede pasar que aunque la integral esta que está acá, sea una sola y las otras sean dos, que después, dependiendo de la función que me dan, sea más fácil hacer dos integrales que hacer una única. A veces termina pasando eso, es como que, por una parte, es mejor tener una única integral que tener dos integrales para hacer, digamos, si una integral doble, una única integral doble, en vez de dos o tres integrales dobles, pero después en la práctica, cuando realmente quiero integrar esa función, me conviene hacerlo con dos integrales y no con una. ¿Sí? Bien, eso es. Y ahora vamos a hacer algún ejercicio así en el cual conviene integrar, creo que es ¿cuál era? El 7 algo, que teníamos que invertir el orden de integración porque si no nos sale. ¿Sí? El 7C, 7B, alguno de esos. Bien, sigamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4, ¿sí? Después el 6. Vamos a hacer un poquito y después quizás volvemos sobre la práctica 7, un poquito para el ejercicio 4. Me dice, calcule la masa de la placa plana definida por módulo de X menor o igual que Y menor o igual que 2, cuando la densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto a la recta de ecuación x igual a 1. Es decir, lo vuelvo a leer, la densidad depende de x. Mejor hagamos la plaquita como es. Fíjense, módulo de x, a ver, y va entre 0 y 2. Digamos, la y, a ver, que lo haga bien. La y es menor o igual que 2, así que podemos poner acá 2 igual 2, y ya está, va para abajo, ¿no? Y es menor o igual que 2. Y si yo grafico módulo de X es así, si es una B.
¿no? Eso lo sabemos. Y entonces sabemos que la y es más grande que el módulo de x. Entonces lo que me queda es un triángulo, esta placa plana. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien, así que la y va a esto. Bien. Bueno. Así que en principio pareciera ser que esto va a ser más fácil de integrar, en principio, haciéndolo primero con respecto a x y después con respecto a y, porque iba entre 0 y 2. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la densidad. Me dice que la densidad es proporcional, es k por la distancia desde el punto que yo tengo, al eje, a la recta x igual y, x igual 1. Entonces, este es 2, ¿no? Claramente, esto es menos 2, claramente. Yo planteo acá la recta x igual 1, que está justo acá. X igual 1 es una recta acá. O vamos a hacerla llena. Y entonces la distancia, si yo tengo un punto acá, yo tengo que calcular esta distancia. Pero también podría tener un punto acá, ¿no? Del otro lado, a la derecha. Y también es esta distancia. Esto, si lo queremos graficar bien, poner la fórmula, sería k por es proporcional a, y sería x menos 1. X menos 1 me va a dar la distancia, pero con signo, con un módulo, ¿no? Módulo de x menos 1 o módulo de 1 menos x. Es la distancia entre x y 1, hay que ponerle un módulo, ¿sí? Porque me tiene que dar siempre positiva. Bien. Entonces ahora tenemos la densidad y la región. Entonces, la masa es simplemente, dada la región, es la integral de la densidad en cada punto, ¿sí? Es decir, a ver cómo lo podemos escribir bien. El 4. La masa simplemente, bueno, qué sé yo, va a ser la integral doble de la densidad diferencial X diferencial Y, ¿no? Con los límites correspondientes y en el orden que sea. Sí, es esto, ¿sí? Bien. Entonces, es eso. Entonces, en este caso, tenemos que elegir si integramos primero X y después Y, o primero Y y después X. Yo lo voy a hacer de dos maneras diferentes, para que vean que se puede hacer de las dos maneras, y nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces hará esto, integral doble de la densidad. La masa. Sí, la masa la calculo como integral doble de la densidad. Bien. Entonces, en este caso vamos a hacer, podemos poner acá, método 1. Integramos primero X y después Y. ¿Sí? Integramos así. Entonces, planteémoslo. Lo planteamos y después vemos cómo se hace esa integral. La masa va a ser la integral. Y dijimos que iba entre 0 y 2. Así que, porque primero X, después Y, entonces esto va entre 0 y 2 de la integral X entre qué y qué va. A ver, miremos el dibujito. Fíjense. Si yo tengo un Y cualquiera acá, un Y, la X se mueve, bueno, justo puse en la mitad, ¿no? La X se mueve entre menos y menos X, y, ¿no? Porque las rectas son X igual Y, y esta es X igual menos Y, o menos X, o Y igual menos X, como quieras llamar. Entonces va a ir entre menos Y y Y. Esto va a ser. De la densidad. Y la densidad la ponemos en principio así como está. K por el módulo de X menos 1, y ahí viene el diferencial de X primero, el diferencial de Y después. Bueno, y ahora sí nos tenemos que arremangar para hacer esta integral. ¿Y por qué arremangarnos? Porque al tener ese módulo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. Entonces, primero, veo lo siguiente. Tengo que arremangarme porque el módulo, integrar un módulo, bueno, qué sé yo.
Eso depende dónde estoy, ¿no? Con respecto a ese sector. Veo lo siguiente. Voy a calcular este integral. Es un cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar. Pero que me va a servir. La integral entre menos b y b del módulo de x menos 1, diferencial x. ¿Sí? ¿Bien? Total, como va entre menos y, en realidad el b va a ser y, ¿no? Bien. Y acá voy a separar entre dos posibilidades. Voy a poner, si b es más chico que 1, ¿sí? O menor o igual en realidad, entonces x menos 1 es simplemente, el módulo de x menos 1 es simplemente x menos 1. Esta integral es simplemente entre menos b y b de x menos 1, ¿no? Porque, no, 1 menos x, perdón, ¿no? X es más chico que 1, no, esperen un segundo. Voy entre menos b y b, la x se mueve entre algo más chico que 1 y sí, bien, entonces 1 menos x, ¿no? Es 1 menos x diferencial x, ¿no? ¿Se ve eso? Bien, porque el módulo de x menos 1, ¿sí? Como la x es más chica que 1, entonces simplemente es 1 menos x. Y esto es calculable en 2 minutos, ¿sí? Esto nos da, si hacemos la cuenta bien, 2b, ¿no? La integral de 1 menos x es x menos x cuadrado dividido 2, entre menos b y b, que sé yo, hago la cuenta y esto a mí me dio 2b. ¿Bien? En cambio, si b es mayor o igual en todo caso que 1, ¿sí? En realidad mayor con mayor me sirve, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el módulo de lo que voy a tener es un integral. Hagamos un dibujito para que se vea. Este es el eje, ¿no? Y acá tengo el 1, la recta x igual 1. Si yo estoy integrando la función módulo de x menos 1, entonces si acá está, no importa dónde está b, acá está menos b, y acá está b, bueno, b debería estar por acá. Todas las x que van desde acá hasta acá, ¿sí? Yo tengo que ponerle 1 menos x, ¿sí? La integral de 1 menos x. Pero cuando voy desde 1 hasta b, acá tengo que poner 1 menos x, ¿no? Porque el módulo de x menos 1, en este caso la x más chica que 1, es 1 menos x. Mientras que acá voy a tener que poner x menos 1, ¿sí? Entonces, este integral entre menos b y b se va a traducir en dos integrales. Y voy a tener que integrar entre menos b y 1. La fórmula 1 menos x diferencial x. Porque hasta llegar a la barrera de x igual 1, la función es 1 menos x. La x es más chica que 1, entonces el módulo en realidad es 1 menos x. Y cuando me pasé de 1, desde 1 hasta b, tengo que integrar x menos 1. X es más grande que 1. Y estas son dos integrales que se pueden hacer. Yo ya las hice, ¿no? Me dio, qué sé yo, me dio 1 más b cuadrado, toda la cuenta. Es 1 más b cuadrado. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son integrales simples. No son esto no es doble, simplemente es una integral de la función módulo de x menos 1. En realidad esto ustedes deberían saber hacerlo con ya lo que conocen del análisis 1 CBC, simplemente integrar una función que es el módulo de x menos 1. Bien, bueno. Entonces, visto esto, que es este cálculo auxiliar, ahora sí pasemos al integral doble. ¿Cómo va a ser la masa? La masa va a ser la integral entre 0 y 2 de la integral entre menos i e i de k por x menos 1 diferencial x. Y después diferencial i, ¿sí? Bien, entonces, ahora hay que pensarlo un poquito. El k ahí afuera, eso no importa. Pero hay que pensarlo un segundito. Simplemente tenemos que, la región, la placa, la tenemos que dividir de esta manera. Mira. Tenemos la placa acá.
Y acá justo en la mitad tenemos esta recta x igual 1. Entonces, la y va entre 0 y 2. A ver, déjenme pensar. Pero la tengo que dividir en dos pedazos. Miren. Lo que voy a hacer es, acá voy a hacer una división. Voy a llamar esto masa 1, ¿sí? Esta. Es el triangulito más chiquitito. Este es igual 1, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Porque x es igual a y. Y después lo que me queda acá es un trapecio más grande que la masa 2. ¿Sí? ¿Es esto lo que quiero hacer? Esperen un segundo. Es entre la y entre 1 y 2, ¿sí? De menos i. Bien, ahí está. Bien. Entonces, no me salvo mucho porque es el módulo, este valor absoluto que me está molestando un poco para integrar todo así de una. Por eso estoy haciendo este ejercicio, ¿sí? Entonces, la masa 1, fíjense cómo es. Es y acá no va entre 0 y 2, va entre 0 y 1. De la integral entre menos i de k por x menos 1. Diferencial x, diferencial y. Pero ahora con el cálculo auxiliar, como la i está entre 0 y 1, entonces esta i es lo que juega el papel de b larga, ¿no? Lo que habíamos puesto ahí. Si yo tengo esta integral entre menos b y b, ¿sí? De 1 menos x, simplemente es 2b. Así que esto es 2i. Hasta ahí, hasta acá, ¿no? ¿Sí? Porque esta la hicimos, es 2b entre menos b y b. Cuando b es más chico que 1, da 2 veces b. Es decir, entre menos i, cuando la i es más chica que 1, da 2 veces i. Y entonces la masa 1 es simplemente la integral entre 0 y 1 de 2i, diferencial i, es decir, i cuadrado entre 0 y 1. Así que esto es 1. ¿Sí? Esa es la parte fácil. Y ahora viene el trapecio, ¿sí? Azul. La masa 2 es, fíjense que la i ahora va a ir, esto es i igual 2, va a ir entre 1 y 2. ¿Sí? No sé si estoy yendo muy rápido, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿Me están escuchando, no? No se cortó el wifi. Sí, 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 acá te escuchando. Se escucha y se está entendiendo más o menos. Bien, entonces, ahora en la región azul, en la integral entre 1 y 2 de la integral de la x va entre menos i y sigue estando entre menos i. Entonces, de la integral entre menos i y de k por módulo de x menos 1, diferencial x, primero diferencial y. Acá no va 1, perdón, acá va k. ¿Sí? Eso. No, me comí el k acá. Bien. Acá hay que ponerle un k, que lo saco afuera, y entonces esto es k por i cuadrado, y esto es 1 por k, es decir, es k. ¿Sí? Bien. Porque es proporcional, k es una constante positiva. Bien. Entonces ahora, este pedazo, bueno, acá era 2i por k, bueno, todo va multiplicado por k. Este pedazo, fíjense, es cuando b es más grande que 1, y la integral entre menos b y b. Entonces esto va a ser k, porque bueno, tengo ese k, y después tengo que buscar la formulita, me había dado 1 más b cuadrado, ¿sí? Si la b es más grande que 1, la integral entre menos b y b me da 1 más b cuadrado. Entonces esto es k por 1 más i cuadrado. Entonces esta integral es k de la integral entre 1 y 2 de 1 más i cuadrado diferencial i. Bien. ¿Y qué sé yo? Integro eso, ¿no? Digo, me da k por, sería la de 1 es i, la de i cuadrado es i cubo sobre 3. Esto integrado entre 1 y 2. Y esta cuenta a mí me dio k por 10 tercios. ¿Sí? Y entonces la masa total sería la masa 1
más la masa 2 sería K por 1 más K por 10 tercios, es decir, K por 13 tercios. Da esto, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que aunque la región efectivamente es X simple en el sentido de que yo la integral la puedo plantear primero con X y después con Y en una única integral doble, después en la práctica, como esta función densidad tiene este valor absoluto, este módulo que hace que moleste todo, tuve que hacer dos integrales, ¿sí? Bien. Y dio K por 13 tercios. Ahora voy a usar un método al revés, integral al revés, ¿no? Método 2. Entonces, simplemente ahora lo que voy a hacer es integrar primero la Y y después la X. Porque parece más complicado, pero en realidad igualmente van a ser dos integrales. Bien. Entonces, teníamos este dibujito, esta placa. Acá está justo X igual 1. Y lo que voy a plantear es primero la integral con respecto a X y después la integral con respecto a Y. Y lo que yo hice acá, bueno, vamos a poner el eje X, ahí está el eje X, ¿sí? Perdón, el eje Y no lo había puesto, ahí estamos. Lo que dije es, bueno, la X va a ir entre, este es menos 2, ¿se acuerdan? Y este era 2, de la placa, ¿no? Y este era Y igual 2. Entonces, la masa va a ser la masa 1 más la masa 2, ¿dónde? Masa 1 es esta plaquita, este pedazo del triángulo, masa 1, más, y podemos poner en rojo, masa 2. Masa 2. Bien. Entonces, la masa 1 va a ser una pavada, ¿sí? Calcularla. La que vamos a tener este problema del módulo va a ser la otra. Entonces, planteémoslas. Masa 1 va a ser la integral. La X va entre menos 2 y 0. La X va entre menos 2 y 0. De la integral, ¿y entre qué y qué va? A ver, ¿cómo era esto? Si yo pongo un X acá, la Y se mueve entre acá, entre este puntito y este puntito. Es decir, se mueve entre algo y 2. Acá va un 2. Y abajo va la fórmula X igual menos Y o Y igual menos X. Así que acá hay que poner menos X. De la densidad, que la pongo en el valor absoluto, pero después ahora hacemos la cuenta, y va primero diferencial Y y después diferencial X. Esta es la masa 1. Y ahora viene la masa 2, es decir, la X ahora va entre 0 y 2, y más o menos la misma historia, ¿no? La Y va a ir hasta 2 desde X, ¿sí? Ahí, acá. Entonces así está planteada. Ahora primero diferencial Y, después diferencial X. Son dos integrales ya de partida. En realidad, al final me van a quedar 3, ahora lo vemos. ¿Bien? Entonces, la masa 1, esa es fácil de calcular, ¿no? Simplemente la integral entre menos 2 y 0. Bueno, el K puede salir afuera, fíjense que va a ser integral entre menos X y 2. De módulo de X menos 1, en realidad es 1 menos X, ¿no? Porque quiere decir la X es más chica que 1. Diferencial Y primero y después de diferencial X, integro, y esto es. A ver, fíjense esto, miren. Es la integral de 1 menos X, diferencial Y, ¿no? Este cálculo es importante. A ver, 1 menos X, diferencial Y. ¿Qué es esto? Esto es 1 menos X, porque no depende de Y en principio, ahí no está dependiendo, ¿no? Por Y. Esto vamos a poner entre menos X y 2. Es decir, por Y. Donde la Y es la que se mueve entre menos X y 2. Esto no resulta ser otra cosa que 1 menos X por
la y se mueve entre 2 y menos x, así que se mueve barrow 2 menos x, me queda 2 más x. Termina quedando esto, ¿sí? Bien, entonces este integral, esto sería un cálculo básico. Este integral m1 sería k por un integral entre menos 2 y 0 de esta formulita de 1 menos x por 2 más x, diferencial x. ¿Y qué es eso? Esto es una cuadrática. La cuadrática justo es 2 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces esto termina quedando k por el integral entre menos 2 y 0 de 2 menos x cuadrado, diferencial x, y esto me terminó dando, no sé, a ver, ahora lo busco. ¿Cuánto me terminó? 10 tercios. Me terminó dando k por 10 tercios. ¿Sí? Terminó quedando esto. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la otra. Esa es la que es más difícil. La masa 2 es la integral entre 0 y 2 de la integral entre x y 2 de k por el módulo de x menos 1 diferencial primero y después x. Y acá, fíjense que en realidad no es tan difícil. Fíjense, como la integral entre x y 2 de k módulo de x menos 1 diferencial y, esto lo podemos poner cálculo auxiliar, como x menos y, el módulo de x menos y, no de x menos 1 no depende de y, todo eso sale fuera de la integral. Es una constante con respecto a y. Entonces k es esto. ¿Sí? Es esto, ¿sí? Lo saqué afuera. ¿Y cuánto es la integral de 1 entre x y 2? Es 2 menos x. Esto, ¿sí? Es y, el integro es y, y va entre 2 y x, esto es 2 menos x. Así que todo esto es k por el módulo de x menos 1 por 2 menos x. Esta la pude integrar, la primera. Entonces, de acá nos queda que la masa 2 es la integral entre 0 y 2 de esta cosa, k por x menos 1 módulo por 2 menos x, diferencial x. Y esta integral la tengo que acá sí separar un poquito, porque ese módulo de x menos 1 va a ser x menos 1 o va a ser 1 menos x, dependiendo la x donde está. Entonces, esta integral la separo en dos. Es la integral entre 0 y 1 de k de, bueno, si x es más chico que 1, entonces es 1 menos x, 2 menos x, diferencial x, más la integral entre 1 y 2, entonces ahí x es más grande que 1, de k por x menos 1, 2 menos x. Yo creo que estas integrales con módulo nunca las hicieron en CBC, pero fíjense que tiene cierta lógica, ¿sí? En realidad, para calcular área, lo que pasa es que en general los problemas que toman no es un área con un módulo, nunca les toman eso. Pero bueno, esta es una integral, no es doble acá, ya cuando llegamos acá, es simple. Y simplemente tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa con ese módulo cuando lo traducimos a que x va entre 0 y 2? Bueno, entre 0 y 1 es 1 menos x y entre 1 y 2 es x menos 1. Y bueno, y esto, qué sé yo, lo calculan ustedes, es una cuadrática, y a mí me quedó... al final todo como va. Entonces, bueno, k, obviamente, por 5 sextos me quedó. Y esta de acá, entre 1 y 2 de esa cuadrática, que en el fondo es la cuadrática al revés que esta. Si integro esta, tengo que después integrar esta, me queda con el signo opuesto, me quedó k por 1 sexto. ¿Sí? Entonces, la masa total me quedó, esto sería en total k por 1, ¿no? 5 sextos más 1 sexto. Y antes me había quedado 10 tercios, ¿sí? La masa 1 más la masa 2. Y la masa 1 me había quedado k por 10 tercios, y esta me quedó k por 1. ¿Sí?
Sí, tiene sentido que una quede bastante más chica que la otra. Porque cuando estoy muy alejada de la recta x igual 1, la cuenta es grande, ¿sí? Por eso este 10 tercios es grande y este es más chiquito, es 1. Y esto queda el k por 13 tercios, ¿sí? Que nos había dado antes. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer ahora uno de momento de inercia, ¿sí? Que es muy parecido la placa. Déjenme un segundo, me tomo el café. Mírenlo, el 6, si lo tienen a mano, ¿no? Digamos, ejercicio 6. Calcule el momento de inercia respecto del eje X de la placa plana cuya densidad es constante. Es decir, eso es fácil. Y la región, la densidad, la placa es lo mismo que antes, módulo de X y entre módulo de X y 2. ¿Sí? Es la misma placa que antes, ¿sí? A ver, piensen en un segundo. Ay, no sé si se acuerdan la fórmula del momento de inercia. Entonces, la placa es la misma, ¿no? 2. Con respecto al eje X, el momento de inercia es con respecto a una recta. En este caso es el eje X, es decir, con respecto a esto. ¿Sí? Eje X. También podríamos tener el momento de inercia con respecto al eje Y, o quizás con respecto a alguna recta distinta, ¿no? Cuando estemos ya con sólidos, con volúmenes en R3, vamos a tener momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z, ¿sí? O con respecto a un eje cualquiera, ¿sí? Alguna recta en R3. Aquí estamos en R2, ¿sí? Entonces, en principio, los más comunes serían con respecto al eje X o con respecto al eje Y. También puede ser con respecto a otra recta, pero eso ya es más complicado de calcular. Y entonces vamos a hacer el 6. 6. El momento de inercia con respecto al eje X, ¿sí? Es Y de momento de inercia y X es con respecto a ese eje. Es, bueno, mejor dicho, el momento de inercia con respecto a un eje, por ejemplo, con respecto a eje, es la integral doble de X, no, de Y cuadrado, perdón, la densidad, diferencial X, diferencial Y. Es decir, la densidad, la masa es la densidad, ¿no? La masa la calculamos con la densidad únicamente. El momento de inercia lo calculo multiplicando la densidad por Y cuadrado. El momento con respecto a X y el momento con respecto a Y, eso está en el apunte, ¿sí? La síntesis. Es poner X cuadrado y la densidad. Porque, no sé si se acuerdan cuál era la lógica de esto. Esto era, este es el eje X, Y cuadrado es la distancia, es decir, yo tengo una masita puntual, una pequeña masa puntual, entonces Y cuadrado es la distancia que hay entre el eje X, esto es Y cuadrado, ¿no? En realidad, la distancia al cuadrado que está entre la pequeña masa de, ¿sí? Y el eje X. Y eso es lo que se calcula en el momento de inercia, es decir, es multiplicar esa pequeña masa, que digamos cuando uno ya tiene una región, es la densidad en cada punto, por la distancia al cuadrado al eje. ¿Sí? Si yo tuviera en vez de el eje X o el eje Y una recta cualquiera, en realidad lo que tendría que hacer son las distancias al cuadrado de las distintas masitas o de la densidad en cada punto a esa recta. ¿Sí? La recta no necesariamente tiene que ser el eje X o el eje Y, pero en el caso que sea el eje X pongo Y cuadrado, y en el caso de que sea el eje Y, pongámosle que es el eje Y, sería la distancia X cuadrado, ¿sí? Sería esta. Bien. Y ese momento de inercia es como que juega el papel un poco de la resistencia a rotar, ¿sí? Con respecto a ese eje. Así, digamos, ¿sí? Pero todo eso, bueno, ustedes lo ven en física, así que yo no me meto. Bien. Entonces, en este caso,
que nos piden el momento de inercia con respecto al eje X, tenemos que plantearlo como un integral. ¿Sí? La densidad es constante, ¿no? En este caso. Bien, déjenme correrlo un poco esto. Y acá miro la cuenta. Tenemos que pensar si lo vamos a poner primero diferencial X, después diferencial Y, o al revés. Sí, ¿qué pregunta tienen? Si es que tienen alguna pregunta. Bueno, es una integral doble. ¿Qué ponemos primero? ¿De X o de Y? Acá va Y cuadrado seguro y la densidad que es constante en este caso, así que lo pongo así. ¿Qué voy a poner primero? ¿El diferencial de X o el diferencial de Y? A ver. Yo mientras me termino el cafecito ahí que ya se me enfría. A ver, ¿qué les parece? No importa, la función es Y cuadrado por densidad, pero la pregunta es mirando la placa, que es un triángulo que va entre 0 y 2 de Y, y después la X depende de la Y. ¿Sí? ¿Qué les parece que va primero? Vamos, jueguense, díganme por Dios santo. ¿Alguien? Bueno, qué sé yo, estamos... de X, no lo sé. Voy a integrar primero con respecto a X. A ver, vamos a mirar las integrales. Esta integral no es un cero, es algo. Esta es la primera integral que aparece, la primer signo. ¿Entre qué y qué le pongo? Esto va a diferencial X, diferencial Y. Perfecto. Primero integro con respecto a X, ¿y acá qué pongo? Díganme, por Dios santo, me voy a llorar. ¿Qué va ahí? Se voy a integrar al final la Y. ¿En la Y entre qué y qué se mueve? La I se mueve desde 0 a 2, ¿puede ser? Claro, bien, entre 0 y 2. ¿Y qué pongo acá? ¿Entre qué y qué se mueve la X? Dado una Y fija, yo me paro acá, esta es una Y fija. ¿Entre qué y qué se mueve la X? A ver, les pongo yo, menos I y I. Ya hicimos varios, pero si no lo están entendiendo, avísenme porque volvemos para atrás y hacemos alguno más. ¿Sí? Porque como les digo, el problema no es hacer la integral, el problema es plantear los límites como que estén bien, digamos. Ahí es donde, y ahora después, bueno, no esta clase, pero la clase siguiente van a venir integrales triples. Y si no entienden integrales dobles, dónde poner los límites, bueno, ya les cuento que triples es como un dolor de cabeza ya de por sí. ¿Sí? Entonces, acá tienen que entender cómo van los límites. Eso es lo importante, poder plantear los límites como corresponde. Entonces, ¿se entiende que la X se mueve entre menos I y I? A ver, fija una I, este punto tiene de X a X, es X igual Y esa recta. Entonces, esto es que la X final es I. Y este punto, la X inicial, es menos I, porque esa es la recta, esto es el módulo, ¿no? X es menos I, o X es igual a Y, dependiendo si la X es positiva o negativa. Entonces, acaba la X inicial y acaba la X final, la fórmula con I de la X inicial y de la X final. Sí, yo entiendo que es difícil esta parte, pero por eso, es decir, en los límites de integración es la parte más difícil. Cuando uno entendió cómo van los límites, entonces ya después integrar o es tabla o es una cuenta fácil, ¿sí? O es algo que se reduce a, bueno, integrar, nada más. ¿Sí? Está claro que es esto, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí es muy sencillo esto. Ahora la integral sale, ¿no?
Porque es la integral entre 0 y 2 de, fíjense esto, yo puedo ya poner i cuadrado densidad sub 0, la densidad constante, de la integral entre menos i de 1 diferencial x, esta integral diferencial i, ¿sí? Y el cálculo auxiliar es simplemente, que en realidad es una pavada, ¿no? La integral entre menos i y i de 1 diferencial x es simplemente, la integral de 1 es x, ¿no? Porque es diferencial x. Y ahora la x va entre menos i y i. Entonces esto es, por Barrow, i menos menos i, 2i. ¿Bien? Entonces el momento de inercia es la integral entre 0 y 2 de i cuadrado densidad, y esta integral que estaba entre paréntesis nos dio 2i, diferencial i. ¿Sí? Y bueno, entonces esto es la integral entre 0 y 2 de 2i cubo densidad 0, diferencial i. Y esto no es otra cosa que, qué sé yo, i cubo es i cuarta dividido 4, ¿no? Entonces la densidad 0 por 2 i cuarta dividido 4 entre 0 y 2. Y esto a mí me dio 8 veces la densidad. ¿Sí? Y esa está la cuenta. Lo importante, como los digo, no es plantear la fórmula de un momento de inercia, me la acuerdo y listo, qué sé yo. Es poner bien los límites de integración. Bueno. Sigo un poquito más, algún ejercicio más, pero si no, volvemos a los integrales, las primeras integrales dobles, porque total acá podemos hacer el 7 y el 8, nada más, porque ya después viene cambio de variables y eso Cristina no lo dio, que es lo que va a dar ahora, entonces no vamos a hacer esa parte. Hagamos del 7 algo y ustedes me dicen un poco, a ver, no vamos a tener tiempo. Ejercicio 7. Interprete gráficamente la región de integración y calcule las siguientes integrales. En algunos casos puede convenirle invertir el orden de integración. Entonces dice, bueno, qué sé yo, hay que mirar, es muy parecido al ejercicio que hicimos 2, ¿no? Que hay que dibujar el área y después decir, bueno, quizás conviene, en función de la función que me están dando para integrar, darle vuelta, ¿sí? Creo que el B y el C quiero hacer los dos, porque el C es interesante también. Bien, entonces el B. ¿Sí? Me dice, es una región en donde hay que ubicar primero la Y, estamos integrando primero la Y, después la X. Entonces, a ver, dibujemos esta región. Miro la X, que es la última en ser integrada. La X va entre menos 2 y 2, me dice. X va entre menos 2 y 2, ¿sí? Bueno, entonces, la X va entre menos 2 y 2, así que podemos marcar menos 2 acá y la barrerita. No, nos vamos a mover entre esto y esto. Y ahora me dice, bueno, la Y va a ir entre raíz de 4 menos x cuadrado y 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Si la y, entonces ahora graficamos y igual 4 menos x cuadrado y también y igual raíz de 4 menos x cuadrado. Las graficamos las dos. Hagamos y igual esta. Y igual 4 menos x cuadrado, eso es una parábola, ¿sí? Que mira para abajo, ¿no? Quizás el 2 y el menos 2 me quedaron muy alejados. Voy a hacerlo para poder hacerlo a escala.
Ahí, vamos a ponerle, porque es una parábola que pasa por 0, 4, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, esto es 2, esto es 2, menos 2, perdón, esto es 2. Y entonces la parábola hace así, ¿no? Entonces la I tiene como frontera esa parábola. La forma igual 4 menos x cuadrado, ¿sí? Y después, del otro lado tiene como frontera, ¿qué es esto? A ver. Y igual raíz de 4 menos x cuadrado. Recién hicimos uno parecido con 2 menos y cuadrado, algo así, pasó el cuadrado, y el cuadrado es 4 menos x cuadrado, entonces x cuadrado más y cuadrado es 4, es una circunferencia de radio 2. Entonces, vamos a hacerle en otro color. Pasa por acá, 2 menos 2, sería esta circunferencia, ¿no? Ahí en realidad no sería toda esa circunferencia porque la I sería positiva, en realidad, qué sé yo, podemos ponerle un poquito como así. Como diciendo, bueno, ahora si los dibujo de vuelta, sería como que, ¿sí? Sería la parte de arriba semicircunferencia, ¿sí? Bien, entonces la región donde la X va entre menos 2 y 2, y la Y va entre la circunferencia y la parábola, es bastante claro que es esta región, ¿no? La X está entre 0 y 2 de esta región. Eso es lo que estamos integrando. Y en esa región amarilla, yo lo que estoy integrando es la función X. Entonces, vamos a ver si podemos integrarla así como está, y si no es posible integrarla así, la cambiamos de orden. ¿Sí? Hacemos primero la X y después la Y. Entonces vamos a intentar así. Porque me parece que sale, ¿no? A ver, entonces miremos, la integral es menos 2 a 2 de raíz de 4 menos x cuadrado hasta 4 menos x cuadrado de x, y acá viene, van a ver qué fácil hacer esto, diferencial y diferencial x. Entonces, la primera integral, esta integral hasta el diferencial y, la función que yo tengo que integrar es la función x, pero x no depende de y, entonces la puedo sacar para afuera. Eso es importante verlo porque no es que estoy integrando x por 1, pero x no depende de y, entonces esto es menos 2 hasta 2 de x, la x sale como constante, una integral de una constante, yo la constante la puedo sacar fuera del integral. Acá la x no depende de y. Es 1 por diferencial y. Entre, eso sí, entre lo mismo, ¿no? Este integral, diferencial y. Y este integral, cálculo auxiliar, que es la integral de 1 diferencial y entre raíz de 4 menos x cuadrado y 4 menos x cuadrado, el integral de 1 es sí, entre eso, ¿no? Bien, y entonces esto es 4 menos x cuadrado menos por Barrow, raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Es eso, ¿bien? Entonces, la integral que yo tengo, esto lo podemos separar, la integral que yo tengo acá es la integral entre menos 2 y 2 de x, porque quedó esta x acá afuera, x por 4 menos x cuadrado menos raíz de 4 menos x cuadrado diferencial x. Esto es una integral tipo CBC, ¿no? Tipo análisis 1, simplemente hay que integrar esto. Y esto se las hago, digamos, no importa, lo buscan en la tabla, lo hacen en el Wolfram Alpha, pero fíjense que es fácil, ¿no? Porque cálculo auxiliar. Fíjense, la x la distribuyo, entonces me queda la integral indefinida de 4x menos x cubo, menos x por raíz de 4 menos x cuadrado, diferencial x. Y lo que hago acá es, me conviene separar la integral de 4x menos x cubo, esa sale a mano, ¿sí? Es 2x cuadrado menos x cuarta sobre 4. Más, si quieren, una constante, pues estoy en la indefinida.
Y la otra, la integral de x, después va restando, ¿no? 4 menos x cuadrado, esto es sustitución, ¿no? Digo, es 4 menos x cuadrado de su, o z, o t, o que lo que quieras llamar, z. No, z justo no lo vamos a poner, le vamos a poner t. Y entonces de t es menos 2x de x, y entonces esta integral es x de x va a ser de t dividido 2 con un signo menos. Entonces va a ser menos de t, bueno, no, raíz de t por menos de t sobre 2. Si quieren lo ponemos así. O en realidad para ser prolijos vamos a ponerlo así. Es, para dejarlo bien previsto, menos raíz de t dividido 2, bueno, el 2 también sale, qué sé yo, integran esto, ¿no? Y listo, bueno. Entonces todo hacer la cuenta, esto sería, si quieren ya lo hacemos. Es menos 1/2, raíz de t era t a la 1/2, así que esto va a ser t a la 3/2 dividido 3/2, así que este 2 se cancela con este 2, así que esto es igual. T era 4 menos x cuadrado, así que esto es menos la raíz de 4 menos x cuadrado, todo al cubo, ¿no? Dividido 3. Y después más con una constante, ¿no? Más C2, más C2. Y entonces toda la integral me da algo. Bueno, entonces al final lo que me termina quedando, yo hice toda la cuenta, es... Ah, claro, esta es la parte linda. Lo que termina quedando, yo quiero integrar entre menos 2 y 2. Y fíjense, me quedó entre menos 2 y 2 esta parte. 4x menos x cubo, 4x menos x cubo, diferencial x. Y eso me había quedado que era 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuarto sobre 4 entre menos 2 y 2. ¿No? Esto entre menos 2 y 2. Y eso, fíjense, que da 0. ¿Sí? Porque lo que estoy integrando es una función impar con límites de integración simétricos, entre menos 2 y 2. Entonces da 0. ¿Sí? Entonces da 0. Mientras tanto, la otra, la de la raíz al cubo, qué sé yo, la integral entre menos 2 y 2 de, que decíamos x, raíz de 4 menos x cuadrado, diferencial x, también es una función impar, es menos la raíz de 4 menos x cuadrado al cubo dividido 3, todo esto entre menos 2 y 2, y fíjense que da 0 también, ¿sí? ¿Bien? Entonces, la integral total nos da 0, ¿sí? Entonces, la integral que nos pedían que calculemos da 0, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué nos está dando 0? ¿Sí? Bueno, está bien, la cuenta digo que daba 0, pero fijémosla con la región, digo, ¿sí? Estamos una circunferencia y una parábola. Lo que estamos integrando es la función x, f de x, y en este caso es la función x, en toda esta región, ¿sí? Bien. Entonces, lo que x entre menos 2 y 0, la región, fíjense que va entre menos 2 y 0 y luego entre 0 y 2. Nosotros la planteamos toda junta, pero en realidad, si la pienso un poquito, me queda este pedazo en donde integro la función x, y después me queda el mismo dibujito simétrico donde integro la función x. En esta integral de esta región va a ser nos va a dar negativo, ¿sí? Vamos a ponerle este acá, ¿sí? X es negativo en toda esa región, y estoy calculando la integral de X en toda esta región amarilla. En la región roja, X es positivo, vale entre 0 y 2, pero las regiones son simétricas, entonces lo que termina pasando es que da 0. ¿Sí? Acá, digamos,
A ver, el argumento de que da 0, a veces es difícil de explicar en un parcial o final. Tiene que dar 0 por tal o cual cuestión. Pero ustedes tienen que siempre mirar si les da 0, si tiene sentido que les haya dado 0 o no. Es decir, la cuenta hay que hacerlo un poco en general. Pero digamos, está bueno, si les da 0 o no les da 0, mirarlo y decir, ay, será simétrico, deberá dar 0, porque eso como que facilita la visión de qué es lo que está pasando. Si me dio 0, después tengo que mirarlo un poco y decir, bueno, me dio 0 porque sí, es evidente que tiene que dar 0, ¿sí? Bien, es una cuestión de simetría. Y vamos a trabajar ahora con todas estas integrales, vamos a trabajar con la simetría, ¿sí? Entonces está bueno ya como que ir viéndolo. Bueno, vamos a hacer el 7C. Acá no hubo que cambiar los límites de integración, es decir, hacer al revés. En el 7C, si mal no recuerdo, hay que hacer los cálculos. La integral entre 0 y 1 me dice de la integral entre i y 1 de e a la x cuadrado diferencial x diferencial y. Hay que calcular esta integral, ¿sí? Entonces, vamos a graficarla, ¿sí? Primero la región. A ver, déjenme pensar dónde estoy parada. Pues yo tengo los apuntes todo hecho para... Es el C. ¿Es este el C? ¿Estoy copiando bien? Espérenme un segundito, que me parece que está encuadrado. Que esté en donde tengo que estar. Acá encontré la hoja, ¿sí? Ya tengo todo calculado. Bien. Entonces, busquemos la región. Fíjense, la I va entre 0 y 1. La I entre 0 y 1. Entonces acá está 0, el eje X, y 1, y igual 1. Y la X va entre Y, es decir, voy a tener la recta X igual Y, porque va a ir. Y 1 es X igual 1, ¿no? Entonces va así. Así que esto es bastante fácil, es esto, ¿no? Lo que tengo que integrar es esa región. En esa región tengo que calcular e a la x cuadrado. Bien. Y qué sé yo, esto es medio difícil, entonces intentemos hacerlo. La región es un triángulo, es muy sencillo, pero no es que es el área del triángulo, tengo que integrar una función que es e a la x cuadrada. Entonces, intentemos hacerlo así como está. Primero, cálculo auxiliar, integral de e a la x cuadrado diferencial x. Es lo primero que tengo que hacer acá, ¿no? E a la x cuadrado diferencial x. ¿Qué pasaba con esta integral? ¿Qué pasa si la buscan en la tabla o algo? ¿Sí? Esta integral, así como está, no puedo encontrarla, ¿sí? ¿Se entiende eso? Fíjense, en realidad, qué sé yo, ¿qué herramientas tengo yo para integrar hasta ahora? Yo las herramientas que tengo es sustitución, partes o fracciones simples, esas son mis herramientas, o buscar algo en la tabla, ¿sí? Fíjense que acá no puedo hacer sustitución, porque la sustitución natural sería que x cuadrado es t es x cuadrado, pero entonces el diferencial de t sería 2x diferencial de x, y acá no tengo la x. Así que sustitución lo tacho. Partes. ¿Qué voy a hacer con partes? Puedo tratar de derivar e a la x cuadrado, pero después voy a tener que integrar otra cosa, que podría ser el número 1, qué sé yo, pero no ganaría nada, ¿sí? A ver, podríamos pensarlo, a ver, que de u fuera 1, el número 1, y que b fuera e a la x cuadrado, entonces de b es e a la x cuadrado por 2x, y acá de u, entonces u es x, ¿sí? Y entonces fíjense que me quedaría e a la x cuadrado por 2x menos la integral de 2
x e a la x cuadrado por una x más diferencial x. Y entonces acá no gano nada, porque de vuelta tengo x cuadrado por e a la x cuadrado, ¿sí? Entonces no me sirve partes. Y fracciones simples, bueno, no tengo un cociente, digamos, con x, qué sé yo, ¿sí? No me sirve partes. ¿Bien? Entonces, así como está, es medio difícil ver cómo lo integro, pero tengo la suerte de que puedo cambiar los límites de integración y en este caso, y entonces vamos a intentar eso. No puedo calcular esta, pero cambiando los límites de integración, ahí está. ¿Qué es lo que queda? A ver, miremos cómo cambiaremos los límites de integración. Primero la y, después la x. A ver, la integral sería entonces, como es un triángulo, es bastante fácil, ¿no? La integral sería que la x ahora es la que va entre 0 y 1, porque esto es x igual 1, y acá 0, y que la y, fijo un x, acá fijo un x, la y se mueve entre x y 0, ¿sí? Entonces sería la integral de la x entre 0 y 1 y la integral después de la y que se mueve entre 0, el y igual 0, y x. De la función es la misma, e a la x cuadrado, diferencial primero de y, después diferencial de x. ¿Ya? Y esto es igual a, ahora es fácil esta integral, porque fíjense, cálculo auxiliar. Sería e a la x cuadrado, yo tengo que integrar con respecto a y. Ni hago el cálculo auxiliar, fíjense, esto sería la integral entre 0 y 1 de e a la x cuadrado, es una constante con respecto a y, así que lo saco afuera, la integral entre 0 y x de 1 diferencial y después viene el diferencial x. Bien, ¿sí? El cálculo auxiliar sería que la integral entre 0 y x de 1 diferencial y es y, ¿sí? Y hago barro 0, de 0 a x, esto es x. Y entonces ahora aquí me queda que esto es x nada más. Así que esto es la integral entre 0 y 1 de e a la x cuadrado, x diferencial x. ¿Sí? Y acá no es que esta no puedo hacerla, esta sí, por sustitución sale en 2 minutos, ¿sí? Esta integral es t igual a x cuadrado, la sustitución que planteamos antes, entonces diferencial de t es 2x diferencial x diferencial x es de t dividido 2, y entonces esto es la integral, bueno, qué sé yo. Entonces nos queda la integral de e a la x cuadrado x diferencial x, es la integral de e a la t diferencial t dividido 2. Esto es un medio de e a la t más constante, así que esto es un medio de e a la x cuadrado. Así que entre 0 y 1 nos queda e a la x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Y esto es e a la 1 menos e a la 0 dividido 2. Que bueno, que es e menos 1 dividido 2. ¿Sí? Y ese es el resultado. Así que así lo pudimos hacer. Sí, bien, es esto. Bien. Acá tenemos dos opciones, o hacer el 8 que es optativo y para mí ya a esta altura no tiene mucho sentido, o que me digan de esta práctica si quieren hacer algo más. ¿Se está entendiendo o es como que cuesta mucho el tema de los límites de integración? ¿Qué está pasando? Yo por lo menos entiendo, pero igual me cuesta para ver bien los límites. Está bien. Lo que tienen que hacer con esto es sentarse ya a hacer las integrales, porque ahí es donde se dan cuenta si están poniendo los límites como corresponde o no. ¿Sí? Porque ahora viene, bueno, ya viene. Cambio de variables, integrales dobles, que ya encima hay que hacer un cambio de variables.
Y después encima, después viene integrales triples, y ahí sí, como es un dolor de cabeza de integral triple, porque como que visualmente es difícil darse cuenta cómo son los límites, porque es en R3. Ya R2 cuesta, R3 cuesta más. Entonces, sí, yo tendría, no sé si quieren que haga alguno más de la práctica. De estos del 1 al 8, digamos. ¿Alguno que tengan la duda? No, yo por ¿Quieren hacer así? Hacer el primero de todos. El primero, el 1A, que es el más sencillo, ¿no? De todos. Les dejo unos minutos a ver que lo planteen. Y para ustedes, ¿no? Y ahí yo lo hago, a ver si están entendiendo o no. A ver, 1A. Grafique las siguientes regiones planas y calcule su área mediante una integral doble. Área de D, donde D es y mayor o igual que x cuadrado y al mismo tiempo y menor o igual que x. A ver, inténtenlo hacer ustedes ahora. A ver, graficar la región, que es esto de, y ver cómo plantean la integral doble. Y ahora yo lo hago en 5 minutos, ¿sí? A ver si realmente están entendiendo lo que hay que hacer. Sí, intenten hacerlo. A ver, están haciéndolo en una hojita, en un deseo. Y ahora yo se los hago. El primero, así que ya con todo lo explicado debería salir. Bueno, a ver. Si les queda esta región, al menos yo les planteo la región y ustedes ahora calculan la integral. Plantean la integral. La región que me queda es igual x y la y igual x cuadrado. Y debería quedarles esta región. Y acá tienen que decidir, y este es el punto 1. ¿Sí? Y ahora tienen que plantear la integral doble, es decir, el área de D es integral y ustedes tienen que decirme, bueno, ¿cómo lo ponen? ¿Qué ponen ahí? Si ponen la X, la Y primero, ¿qué ponen? ¿No? ¿Se acuerdan que área hay que poner un 1 acá? 1.
Bueno, a ver, ¿alguien pudo hacerlo? ¿Pudieron hacerlo? ¿Están acá o salieron huyendo? Sí, profe, estoy igual, yo lo estoy intentando ahí. Lo estoy A ver, haciendo. ¿lo estás haciendo todavía? Sí, 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 todavía lo estoy haciendo. ¿Qué Estoy pusiste pensando acá? en los diferenciales. Y estoy pensando el diferencial si va Y o X, pero Bueno, les dejo unos minutitos más. Es y 40, si yo, este es el último que hago, pero está bien. Les Profe, yo si querés te dejo digo cómo lo 2 pensé. minutitos y lo hago yo. Sí, decime. Yo hice el integral entre 0 y 1, y después entre x cuadrado y Bien. x de y de x. Primero vas a integrar la y, después la x. A ver. Sí. A ver, entre 0 y 1 de la x sería esto, ¿no? Sí, sí, sí. X cuadrado y x. ¿Esto? Claro, sí, ahí. Integramos primero la y después integramos la x. Perfecto, eso está perfecto. Voy. Desde 0 hasta 1 de la x, me muevo así, entre 0 y 1 de la x, y para cada x, esta x, por ejemplo, yo voy a ir, la y se va a mover entre x cuadrado es el piso y x el techo, ¿sí? Perfecto. Bien. Vamos a tener un y de piso y un y de techo. Bien. Bueno, y esta la calculan ustedes, así me dicen cuánto les dio. ¿Sí? Háganlo a ver si ahora que ya la plantearon la pueden calcular. Bien, a ver, ¿la hacemos? ¿Alguien la pudo hacer y le dio un número? ¿Tienen algún número? ¿No? ¿Alguien la hizo? A mí me quedó un sexto, el resultado final. Perfecto, sí. Sí, un sexto. Bien. Un sexto queda, sí. Es decir, la hacemos. A ver, es la integral entre 0 y 1. De la integral sería la integral entre x cuadrado y x de 1 de y, sería que es y entre x cuadrado y x. Entonces quedaría x menos x cuadrado acá. Entonces la integral de x menos x cuadrado, diferencial x, esto es, qué sé yo, x cuadrado dividido 2 menos x cubo sobre 3. Todo esto entre 0 y 1, bueno, en 1 da un medio menos un tercio, y en 0 da 0. Así que esto es un medio menos un tercio, es un sexto. Perfecto. Bien. Bueno, está bien, entonces ahora sí cortamos acá, ¿sí? No sé si que tienen alguna duda de algo en particular de esta práctica o quedó algo de la práctica anterior que tengan duda. profe, yo tengo una consulta porque al momento de plantear los diferenciales, por ejemplo, en este caso pusimos, en el caso de área pusimos diferencial y después diferencial x. ¿También podés plantearlo en la inversa o no? Digamos, por teorema. Claro, lo que pasa es que el problema está, yo puedo poner diferencial x, diferencial y, pero después tengo que armar bien los límites de integración y a veces no se pueden. A ver, intentemos hacerlo al revés. Fíjate, si yo tengo así, qué sé yo, y tengo esta región, este pedacito. Si yo quisiera poner así, la integral de la función es 1. Poner de x primero y de y después, yo primero tengo que poner la y entre qué y qué viaja. ¿Sí? Entonces, a ver, miremoslo un poco, a ver si podemos detectar entre qué viaja la y. La y va a viajar entre, yo puedo decir, bueno, la y el máximo es 0, el mínimo es 0 y acá el máximo es 1 igual. Y acá igual 0. Entonces yo podría poner que la y va entre 0 y 1. El problema es que ahora esta integral, vamos a ver si le podemos decir
la X dada una Y, yo tengo que decir, bueno, dada una Y, ¿cómo es la X? ¿Entre qué y qué viaja? ¿Sí? Dada fija una Y, la Y va entre 0 y 1, eso lo entendemos bien. Pero la X va entre esto y esto, ¿sí? Entonces ahí sería que la X va entre Y, porque acá es X igual Y, entonces acá podemos poner Y, eso está perfecto. Pero después, ¿qué pondríamos arriba? A ver, si podemos hacerlo, en realidad se puede. ¿Qué ponemos en rojo en esta? ¿Qué pondríamos acá? A ver si se te ocurre, hay algo que sí se puede poner ahí, pero ¿qué es lo que se puede poner? ¿Qué hay que poner ahí? Raíz cuadrada de I, no. Parecido, no es raíz cuadrada, sí, en realidad sí, es raíz cuadrada de I, sí, es eso, sí, pensé que se corría. Porque lo Es despejás. eso, raíz de I. Bien. Porque es X igual Y cuadrado, acá es Y igual X cuadrado Claro. o no, X igual raíz de Y. Ya. Entonces estaría perfecto. Raíz. Entonces hagámoslo a ver si nos da un sexto. En este caso, a veces es que hay una de las dos que es más difícil que la otra, o que no se puede, o hay que poner varias integrales, qué sé yo, es a Profe, mano esto un poco. profe, Sí. te paso una pregunta. Yo para darme cuenta cuando tengo que cambiar así, es como que doy vuelta al cuaderno, ¿viste? Como que para la izquierda y veo desde dónde va la X. Sería, cómo se mueve, digo. La Y en este Claro, caso. sí. Sí, sí, es eso. Es decir, la primera integral acá, cuando hicimos un sexto, nosotros lo estamos mirando así. Como lo veían en el CBC, piso y techo, ¿no? Este es el techo y este es el piso. ¿Sí? Un poco es eso. Si Claro, yo así, quiero así. hacerla al revés, tengo que mirarla así. Tengo que rotarla en algún sentido. Mirar, dar vuelta el cuaderno exactamente y mirar este va a ser el techo y este va a ser el piso. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar, hay una que es más fácil que otra, o a veces hay una que es muy difícil de hacer, o que no se puede hacer, o... Es decir, cuando practiquen se van a dar cuenta que a veces hay una que es la evidente y hay otra que o es más difícil o no se puede, o bien en el ejercicio 7C, que no podíamos integrar e a la x cuadrado, pero sí podíamos integrar x por e a la x cuadrado. Entonces convenía escribirlo de una manera y no de otra. ¿Sí? Esas son las cosas que van pasando. Bueno, acá está bien, pudimos hacerlo. Entonces fíjense, cálculo auxiliar, a ver si nos da un sexto haciéndolo así. Cálculo auxiliar, la integral entre y raíz de y de 1 diferencial x. Esto es x entre y raíz de y. Así que esto es raíz de y menos y. ¿Sí? Así que acá tenemos que integrar raíz de y menos y. Es otra función, diferencial y. Y la integral de raíz de y menos y, diferencial y, esto es y a la 3 medios dividido 3 medios menos y cuadrado dividido 2, ¿sí? ¿Está claro? Entre, bueno, más constante acá, ¿no? Pues indefinida, entre 0 y 1 sería, a ver si nos da un sexto esto, debería darnos un sexto, ¿no? En 0 da 0, en 1. 1 a la 3 medios dividido 3 medios, menos 1 al cuadrado dividido 2. A ver, ¿esto qué es? Menos 0, ¿no? Por barro, bueno, porque... Entonces esto es 2 tercios, ¿no? 1 dividido 3 medios tercios, menos 1 medio, es en sextos, es 4 menos 3, 1 sexto. Perfecto, entonces nos volvió a dar un sexto, que era lo que nos tenía que dar, ¿sí? Bien, así que sí, también en este caso pudimos hacerla mirándola desde el eje X, es decir, lo que usted veía en CBC, techo menos piso, o como dijo el compañero perfecto, dando la vuelta, digamos, el cuaderno y mirando desde el eje Y hacia el eje X. ¿Sí? Bueno, ahora les queda esta práctica para resolverla. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda de esto? Bueno, cortamos acá entonces, ¿sí?
A ver, vamos acá, no compartir y iniciar video. Ahí está, ahí estoy yo.